Estaba como en el supermercado con mi mamá y se me acercó una señora y le pregunta a mi mamá, él salió ayer en un capítulo del Día Menos Pensado. Y yo como, sí, era yo. Él actúa muy bien, le dijo. Y yo como, y mi mamá como, sí, no se lo diga tanto. Como, por favor, se lo va a creer. Sí. Tengo muy buenos recuerdos de haber hecho doblajes para Discovery, para Nickelodeon, para Cartoon Network. Lo pudieron ver niños de la época que me dicen como, bueno, yo vi Los Sustitutos, yo vi Sonic. Me escribía mucha gente que me decía, yo cuido a mi abuelo, a mi abuela que tiene Alzheimer, me siento profundamente identificado con lo que le está pasando a Joselo. Era como una reflexión de cuánto tenemos que postergarnos para que los otros estén bien. Hoy, en La Pura Verdad, conversamos con Max Salgado. Oye, hablando de un plano X además, ¿te fuiste al Himalaya? Iba a ir, po. Ah, no fuiste al final. Llegué a Indonesia. Llegué a Indonesia junto con mi hermana y cuando me iba a ir al Himalaya se cerró porque hubo un estallido social en Nepal. Primera vez que ocurre en, no sé, en 100 años. O sea, no tenía que ir. No, Básicamente te dijeron, ¿sabes qué? Tú no. Sí, tranquilo. ¿Esto fue hace un par de años quizás? No. Fue en septiembre. Ah, ya, Sí. un par de meses. hace Sí, ahora, poquito. sí. Ajá. Lo que pasa es que cuando termino pasé un periodo muy largo de trabajo, como de, no sé, yo venía trabajando en el canal desde hace 5 años y ahí yo dije, si me sigo metiendo como en la bola del trabajo, no voy a tener tiempo como Para ti. así, para hacer otras cosas también. Entonces yo también quería ir a ver a mi hermana que vive allá en Francia, en Europa, y me fui para allá. Y estuve como 3 meses viajando. Qué Y encuentro rico. que sí, o sea, si es que tenéis la oportunidad de hacerlo, pienso que viajar, yo viajo súper barato en general, como que solo me compro el pasaje y de hecho en Europa hice mucho deo. ¿En serio? Sí, todavía se hace ¿Y no te harto. asustó? No hice deo aquí en Sudamérica, llegué hasta Brasil a deo, así que en verdad hacer deo en Europa no... Claro. No, ningún peligro. Y ahora quería hacerlo de nuevo, yo ya sabía que quería parar de trabajar un rato, porque también quería como conectar con otras partes creativas. Yo siento que los actores igual necesitamos como vivir, no solo trabajar. Y yo sé que, uno aprende mucho en rodaje, estando en el entrenamiento de actuar, pero también uno tiene que conectarse con otras partes de la vida que son fundamentales. La exploración, otras inquietudes, el ocio también es un espacio súper importante. Y no sé, ayer veía una obra y veía como a un actor que a mí me gusta mucho, que es James Jerry, que es nieto de Chaplin, hijo de su hija. Y se ve que es un hombre que ha dedicado mucho tiempo a cultivarse desde el ocio. O sea, un weón que toca violín, que anda en patines, que hace acrobacia, que canta, que escribe, que dirige sus obras como... Nada de ocio igual, po. Pero es ocio, ¿cachai? Porque porque o sea, lo que pasa es que lo que pasa es que a eso voy, con como lo que nutrirse, nosotros con lo que uno entendemos de la visión que tenemos del ocio, quizás desde un punto de vista más contemporáneo, es como meternos al teléfono y descansar, ¿cachai? Claro. Porque vivimos en una sociedad que es profundamente trabajólica, ¿cachai? Por no decir explotada. Pero sí somos profundamente trabajólicos, ¿cachai? Entonces vemos el tiempo de ocio y lo usamos para descansar, ¿no es cierto? Pero el ocio debiera ser un tiempo que uno dedica al cultivo del ser. Pero nosotros también podemos cultivar en ese tiempo de ocio habilidades de nosotros, ¿cachai? Ya sea Total. hacer malabares, dedicarnos a cantar, dedicarnos a bailar, ¿cachai? Pero la gente en general... porque se estimula poco, no le dedica tiempo ponte tú, a una clase de canto, una clase de danza, ¿cachai? Eso es más de nosotros, ¿cachai? Es como más de nicho. Nosotros hacemos eso porque después nos va a servir para el trabajo. Exacto. Pero en el fondo también Claro, podríamos uno como hacerlo... que piensa en qué me en va el a servir fin, para en el trabajo, fin último, claro. pero- Siempre Más todo que tiene que en ser- nutrirse Pero el uno ocio de puede ser rico. un fin en sí Claro. mismo, ¿cachai? Como que siempre todo tuviese que ser utilitario. Sí, como ¿cachai? cómo le saco partido a esto, cómo monetizo esto, cuando O sea, es muy después importante darse poder espacio. rentabilizar después Ajá. esto. Y sí, obviamente yo, una parte de mí también, llegué a España, lo primero que hice fue hacer un curso de actuación, pero también parte importante de mi viaje era como ir a ver a mi hermana, mi hermana también es artista de circo, es bailarina también, trabaja ya hace muchos años. Familia de artistas total. Sí, pues mi papá es músico también, mi otra hermana también es cantante, mi mamá es pianista, como han habido de
ha habido mucha cultura alrededor de mi casa, ¿no es cierto? Bueno, mi tía también era actriz, la Lucy Salgado. ¡Ay, la Lucy! Sí, pues, Salgado. hermana de mi papá. Y era una familia que fue muy, muy nutrida desde ese espacio. Y me parece súper importante tratar de preservarlo, porque cada vez yo siento que se va perdiendo más. Oye, Max, a mí me dio risa cuando dijo, ya llevaba como 3 años trabajando y como que está... Sí. Pero tú trabajáis como desde los 5. Sí, trabajo desde muy chico. Pero ¿cómo partiste con esa...? Porque empezaste a hacer como locuciones a los 5. Sí, locuciones de radio. ¿Y cómo llegaste ahí? ¿A ti te interesaba? ¿Te lo propusieron? ¿Te acordáis? Lo que pasa es que mi hermana, la Pachi Salgado, es locutora de radio y a veces necesitaban niños que pudieran hacer ciertas voces, entonces ella nos veía a nosotros y fue como... Los puedo llevar. Sí, acá hay niños. Tengo lleno de niños. Era mi hermana y yo. Y estaba este estudio con unas baterías, con instrumentos, y me encantaba, era como un espacio como de mucha inmersión. Todas las direcciones que me daban eran como, ríete, ya, pues guatón, ríete. Si no me hacían cosquillas y yo me reía, lo pasaba bien, ¿cachai? Como que tenía... Claro, era entretenido. Era un juego. Y después de un tiempo, de ese momento a otro, empecé a hacer doblajes, también me acuerdo. Y ya después creo que hice un casting con Roberto Matus para hacer un capítulo de Carlos Pinto, del Día Menos Pensado, y esa fue la primera vez que actué en la tele. Ya. Oye, yo creo que tenía como 10 años. Teníais 10 años. Sí. Fue un capítulo súper interesante. Sí. Porque así hay como un niño que se daba cuenta de que había sido adulto, Sí. como que estaba reencarnado Sí. en un cuerpo de niño, pero que era papá. Sí. Algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía 2 hijos. Tenía 2 hijos, Claro. sí, y yo no me acuerdo. Bueno, actuaba con el Carlos Díaz, que hacía mi papá, Ya. actuaba con la Valentina Poyarolo también, que después nos hemos vuelto a encontrar porque ella ha sido guionista de otras teleseries en las que yo he estado. Y es muy, muy entretenido. Yo encuentro que actuaba bien para ser tan niño, como Sí, pero muy naturalmente. natural. Pero ¿cómo fue? Igual como niño, que además actúas por primera vez Sí. y te encontráis con un rol que era el protagonista, pero además como teniendo que tener estos recuerdos como que eras adulto, como que era igual un desafío grande para un niño, ¿no? ¿Tú sabías lo que era la reencarnación a los 10 años? No. Qué difícil Yo entender creo que el no. concepto. Yo pienso que todo diálogo con un niño, y eso lo veo mucho como desde los adultos que trabajan con niños, ¿no es cierto?, en actuación, sobre todo, que son como coach de niños. Siento que funciona mucho mejor cuando lo haces desde el juego. Yo tenía, cuando niño, una gran capacidad de acercarme a la imaginación, yo creo. Y eso sí lo desarrollé mucho con mi hermana. Éramos muy partners, nos llevamos por poquito, teníamos 2 años de diferencia. Jugábamos mucho juntos y todos nuestros juegos eran de imaginarnos cosas y de creer mucho en esas cosas que nos imaginábamos. Entonces pienso que sí, como de vivirla. Y pienso que ese es siempre el trabajo del actor, como creer lo que está imaginando. Sí. Creer algo que no está Que no ahí, es. que no es. Y sí me acuerdo que toda la gente que trabajó conmigo en ese periodo de cuando yo era niño, me hacía mucho jugar, como... Aquí así es como que ellos, ya, va a venir una señora y te va a decir que es tu esposa. ¿Qué te parece eso? Yo como, no, pues bien, pues. Ya, pues. Entonces tú tenés como que estar así como serio, como un hombre grande, como el papá cuando se pone serio, me decían. Ya, decía yo. Y iba y como que lo hacía como lo más similar a eso, ¿cachai? Qué divertido. Sí, los trabajos con niños son bien especiales. Ahora están mucho más normados que en ese entonces. Igual yo nunca me sentí como trabajando, siempre sentí que estaba... Que estabais jugando. Que era Sí. divertido. Que era divertido, lo pasaba bien. Sí. Oye, y después entraste como a los 14 alguien te mira. Sí, Y es una ahí teleserie. era una teleserie brígida. sí, po. también. ¿Y cómo te llegaba de niño? Igual yo me he visto en esa teleserie y a los 14 años era un baby. O Sí, sea, pues, era súper chico. realmente un niño. Yo vi escenas tuyas. Sí, bueno, Sí, hay pues. escenas todavía de esa teleserie en YouTube, están, porque como son de TVN están de libre acceso. Y sí, pues son escenas interesantes. Me acuerdo que actuaba con el Melo, con la Sigrid, con Álvaro, obviamente, Rudolfi, con la Petu, la Lefosalva, que hacía mi mamá.
Y sí, pues son trabajos como crudos, en verdad, son trabajos crudos para los niños. Yo creo que me cuidaron bastante bien como de que no entrara como en los pormenores de como de qué se trataba la teleserie. Ajá, Pero también es parte de, o sea, como, oye, tu papá es un asesino, no sé qué, y es como, sí, lo es. Como, ¿Y sí? Es parte del juego. Es parte del juego. También estuviste en Floribella en esa época. Sí, yo no me acordaba que había estado en Floribella, pero de hecho creo que esa la hice incluso antes que alguien. Claro, a los 13. Sí. No, si yo te tengo todo. Sí, pregúntame. Yo Cualquier puedo duda la contestar Cata por ti. responde. Sí, de hecho ahí conocí al Pancho Reyes Cristi, que después nos volvimos a encontrar trabajando cuando más grande, y muy bacán ir viendo cómo te vas encontrando como con la misma gente. Claro. ¿cachai? Como niño espectador de teleseries, ¿cómo fue después participar de ellas y verte en pantalla? Además en tremendos éxitos. Floribella fue un éxito, Sí. Alguien te mira, fue un ¿Verdad? hitazo. Sí, fue un hitazo. ¿Cómo reaccionaste? Bueno, primero verte a la pantalla y luego también tu entorno en el colegio. Sí, por el tus pares. colegio. Sí, yo no, ¿sabes que no lo recuerdo tanto como que haya cambiado tanto la dimensión de como mi relación con mis compañeros, en ese sentido. Eso le pasó como a la gente, a mis amigos que yo conocía que estaban, ponte tú, en Bacán, que eran como series para Adolescentes. para adolescentes y niños, ¿cachai? Yo en cambio como que no lo alcancé a vivir tanto, nunca me tocó participar en ese tipo de proyectos. Siempre eran como proyectos más para adultos, ¿cachai? De hecho que se daban como en horario de adultos. No te veían los compañeros, no. estaban Claro. acostados ya. Me acuerdo, pues, así tengo muy patente la imagen, yo estaba como en el supermercado con mi mamá y se me acercó una señora y le pregunta a mi mamá, él salió ayer en un capítulo del Día Menos Pensado. Y yo como, serio? y como, sí, era yo. Y ella como, te quiero decir que actúas muy bien. Y él le dice a mi mamá, qué era lindo. muy difícil lo que tenía que hacer, como un niño que reencarnaba y Sí, él actúa po. muy bien, le dijo. Y yo como, y mi mamá como, sí, no se lo diga tanto. Como, por favor, se lo va Por a creer. favor. Sí. Oye, y entre medio tú sí tuviste participaciones en programas infantiles, pero como locutor, o sea, como doblajista. Sí. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, porque es súper relevante. Aquí en Chile Actores no solo recibimos los artistas que salen frente a cámara, sino que también defendemos los derechos de los Por doblajistas, supuesto. de los locutores. Entonces, cuéntanos un poquito de esa experiencia también como niño. Tengo las mejores de las experiencias de mis recuerdos de mis años de doblaje. Sí, tengo muy buenos recuerdos de haber hecho doblajes para Discovery, para Nickelodeon, para Cartoon Networks, para Fox Kids, como en verdad para muchos canales de mi propia infancia. Entonces también es como muy lindo haber podido participar en proyectos que después lo pudieron ver niños de la época, que me Sí, dicen qué como, entretenido. bueno, yo vi Los Sustitutos, yo vi Sonic, yo vi, no sé, Pequeño Bill, caché cuando era chico, yo vi los Wonder Pets, como... Y te tocó protagonizar a varios. Sí, y además me tocaba actuar en esos proyectos y también eran proyectos donde se tenía que cantar mucho. Entonces yo empecé a cantar desde muy chiquitito, empecé a cantar como proyectos de ficción y también eso derivó en que después, ponte tú, hoy por hoy he trabajado en un par de musicales, ¿cachai? En donde ya no se me hace tan ajeno como el acercamiento entre el canto y la ficción, por ejemplo, ¿cachai? Entonces yo creo que toda mi carrera ha sido como de manera como muy... se ha ido organizando de manera muy orgánica, ¿cachai? Como que todo está junto. Sí. Sí. Oye, y hablando de eso de cantar y musicales, antes de lanzarnos ahí al musical, Ujú. al nuevo, Ujú. ¿habías visto Pretty Woman? No la había visto hasta antes de este proyecto. Porque Pretty Porque Woman se estrenó antes que tú Antes de nacieras. que tú nacieras. Lo sé. Y fue muy bacán porque, bueno, la Magda Bulnes, que es la productora de Tres Marías, me dijo, oye, voy a hacer este musical, me gustaría que hiciera un personaje. Y yo le dije, yo no he visto la película. Y me dijo, ¿qué? La Claro. partiste a verla, como tenés que verla. Entonces llegué un domingo donde mi mamá y le dije, oye, me invitaron a hacer este musical, tengo que verlo, ¿querés verla conmigo? Y me dijo, pero por supuesto, amo esa película, weón, veámosla. Sí, Y fue ícono. Sí, pues Es justo un mi hermana ícono. estaba acá y la vimos juntos los tres, la vi hace poquito, hace como 3 meses, y me encantó. ¿Te gustó? Entonces ahora también me gusta mucho ver lo que están haciendo mis compañeros, ¿no es cierto? El Nico Yarzún, la Carmen Zavala, que la Carmen en verdad es preciosa, o sea, realmente como... Es como nuestra Julia Roberts chilena. A mí me gusta mucho también cómo actúa la Carmen, cómo lo espontánea que es, cómo están cantando los dos. Ha sido muy bacán como entrarme ¿Cuándo se nuevamente estrena? el 6 de mayo. ¿Ahora?
No lo digas tan fuerte. Sí, Estás lista, estamos trabajando. Oye, qué entretenido porque Qué se está haciendo bueno. harto teatro musical en Santiago, Sí, que es un género que hasta hace algunos años no se veía mucho. se está potenciando cada vez más. El año pasado también estuviste en Cabaret. ¿Cómo Sí. fue esa experiencia? Bueno, estar en Cabaret, o sea, era mi trabajo soñado porque, de hecho, cuando nos presentaron como cuál era la escena que más queríamos hacer en la vida, yo hice el Willkommen del MC en Cabaret cuando se abre el telón. Ajá. Y sale el presentador a recibir a la gente, a decirles que vengan al Cabaret. Y me encantaba, entonces fue como un sueño poder interpretarlo. Muy, muy lindo, recibí como muy buenos comentarios, muy buen feedback de ese trabajo que también me motivó como a seguir estudiando. Así que obviamente he seguido estudiando más acerca de los musicales, no solo de los musicales en Chile, también de los musicales en Broadway, de los musicales hispanoamericanos, ¿no es cierto? Que también hay... El mundo de los musicales es un mundo, o sea, es como sí, hay total. todo un... Es un lenguaje propio. Sí, un lenguaje propio y que varía también según el espacio, el contexto donde se realiza, ¿no es cierto? Yo siento que sí nos vamos a ir acercando como a ese virtuosismo del espectáculo de una manera mucho más auténtica, como sin perder nuestra identidad, que a nosotros nos gusta ver historias. Yo siento que a los chilenos nos gusta ver historias, como historias de amor o historias de, no sé, de intriga, pero nos gusta ver la historia así completa, bien contada, como mientras eso se produzca, está todo bien para el público. Oye, Max, te voy a llevar un recuerdo lindo que tenemos nosotros A de ti aquí en tu historia, Ujú. que es el año 2022 cuando recibiste el premio Caleuche por tu participación en Edificio Corona. Edificio Sí. Corona. ¿Cómo fue recibir ese premio, además contando esta historia en donde eres papá, trabajabas con una guaguita? Sí. ¿Cómo fue eso? A mí me gusta mucho ese personaje, el personaje de Miguel en particular, precisamente porque me gusta mucho la comedia, porque creo que es un personaje que se alimentaba en base a la comedia y era un personaje que obviamente estaba todo el tiempo siendo bandejeado por el resto de mis otros compañeros, ¿cachai? Yo tenía una dupla con el Pedrito, Con Pedro Campos, que era tu hermano. Sí, que era mi hermano, que es uno de mis mejores amigos también, o sea, pero nos conocimos en esa teleserie en realidad, nos fuimos haciendo como muy hermanos. De hecho, después nos fuimos de viaje juntos después de esa teleserie. Se veían súper parecidos. Uno le creía que eran hermanos. Sí. Y con el Peire hicimos como esa muy buena dupla donde está como el que hace de pivote, ¿no es cierto? Y el que oscila como alrededor, que es una dupla como muy clásica en el humor, ¿cachai? El que es más serio y el que como Claro. que le quita el peso constantemente, ¿cachai? Además que trabajé con el Mati, ¿no es cierto? Que era el mini actor. La guagua. Sí, La guagua. sí, para mí fue muy, muy bonito y además fue un trabajo post-pandémico, como teníamos que tener mucho cuidado en ese espacio, entonces fue un espacio que dentro de todo lo contenido que fue, sí fue un espacio que permitió como sacar como toda esa chispa que un poco se transmitiera como a las casas, salir un poco de la densidad que estábamos viviendo, aún contando una historia de cuarentena, ¿cachai? Sí, era un edificio que estaba, porque estaba- todo encerrado. Oye, y recibir el premio, ¿cómo fue? Fue súper sorpresivo, sí, además que los premios, un reconocimiento es algo que nos permite a nosotros tener un recuerdo de algo que se hizo, que eso es algo tan raro de nosotros los actores somos unos artistas que hacemos una obra que es súper intrascendente en el sentido que no se materializa, no es un cuadro, ¿cachai? Un cuadro tú lo pintás y se queda ahí, el trabajo del actor desaparece apenas lo hace, tú decís el texto y listo, se difuminó, entonces... Que es algo que yo también me estaba preguntando, como ¿dónde queda nuestro trabajo? O ¿Dónde sea, queda la obra? En de el nosotros? audiovisual hay un... Bueno, en el audiovisual está el pero registro. pero en el teatro Es el suceso. es el suceso, ¿no es cierto? Y queda como en la memoria nomás de la Exacto, gente, en la sí. impresión que tú lograste causar. Yo siento que el premio sí es como un recordatorio, ¿cachai? De ese trabajito, ¿cachai? A mí me encanta también reconocer el trabajo de mis colegas, ¿cachai? O sea, cada vez que nos toca ver como nos mandan la lista de los nominados y nos toca ver los trabajos, si uno vuelve a verlos, ¿cachai? Como si te volvía es como un recordatorio, es como decir como, uy, verdad, es bueno, que está actuando bien, como a mí Sí. me gusta mucho lo que hace ella, me gusta mucho lo que hace él, ¿cachai? Quiero preguntarte por otro personaje que también el público recuerda mucho, que es tu participación en Como la vida misma. Sí. Que ahí se generó el hashtag Tiacelo, que generaron hordas y también Sí, de sí, mucha sí. identificación con las personas que nos identificamos con la comunidad LGBT. ¿Cómo Sí. fue crear ese personaje y vivir esa historia? Fue súper lindo, en verdad. Mira, fue un trabajo que creamos, en verdad ese sí que fue un trabajo que creamos entre muchas personas. El Pipe Arratia, que era el director, la Sigri Alegría, que era mi mamá, y el Tito Noguera, que era mi abuelo, ¿no es cierto?
fueron como los tres más presentes en moldear ese personaje, o sea, como entre lo que quería dibujar como familia el Pipe, la maternidad que quería ejercer la Sole, que es el personaje de la Sigrid, ¿no es cierto? Y esa crianza que venía desde Armando, que era este hombre profundamente noble, ¿no es cierto?, que era el personaje del Tito Noguera, dibujaban este personaje que era el Joselo, que era también un personaje que es aquella persona que está dispuesto a hacer todo porque los otros estén bien, tanto que puede dejarse a sí mismo de lado. Pero también como que deja esa reflexión de no dejarse de lado, ¿cachai? Como, porque una cosa es lo que, ya, estoy dispuesto a entregarle al otro, pero ¿qué me estoy entregando a mí? Bueno, y a mí me escribieron muchas familias de cuidadores, sobre todo de personas cuidadoras, porque él tenía todo el lado, ¿no es cierto?, que era el mundo, el arco LGBT que cumplía él, que era su descubrimiento personal, ¿no es cierto? Me escribían personas no solo por ese lado, como porque se sentían identificadas con la historia de... A mí también me pasó que yo tuve que ir a tener esa conversación con mi madre y fue súper similar. Mi madre a mí también me contuvo mucho cuando yo le conté, o para mí fue súper difícil, yo no hablo con mi familia. Existían todas esas historias, pero también me escribía mucha gente que me decía, yo cuido a mi abuelo, a mi abuela que tiene Alzheimer, y tuve que dejar de estudiar por eso. Me siento profundamente identificado con lo que le está pasando a Joselo, que no se puede ir de viaje con el amor de su vida porque quiere quedarse cuidando a su familia. Y era como una reflexión que también se instalaba sobre la mesa de cuánto tenemos que postergarnos para que los otros estén bien. Y en ese sentido, como el personaje, el Tito Armando, era muy generoso porque él le abría las puertas a Joselo para que él viviera su vida, para que se atreviera a vivirla sin tener que inmolarse por el resto, ¿no es cierto? Entonces sí, recuerdo con mucho cariño ese personaje. Qué lindo recuerdo además nos traes de Tito Noguera, que se fue hace poco. Sí. Además uno de sus últimos trabajos en televisión. Sí. Sí, en verdad para mí fue un regalo poder haber trabajado con el Tito. Además tuvimos una relación muy íntima, en el canal compartíamos muchísimo, íbamos juntos a todas partes, cada vez que estábamos con él. Además mi papá es muy viejo, mi papá tiene 95 años, tengo una relación muy cercana con la tercera edad. Hay mucho valor en la tercera edad y me encantaba, o sea, cada vez que me cruzaba con el Tito o en el set o fuera de él, era un regalo, así que un besito para donde esté. Un besito para el Tito. Sí. Oye, y un besito para ti también, Max, porque ya estamos súper que te pasado, bueno, pero nos encantó, a mí me sí, encantó personalmente esta conversa contigo. Muchas gracias, Cata, por esta conversación. Muchas gracias, Chile Actores. En verdad siento que este espacio hay que seguir cultivándolo, seguir cuidando, porque creo que nos acerca a tener estas reflexiones de nuestro oficio que nos hacen tan bien. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Max, por estar aquí con nosotros en la Casa de Chile Actores. Y bueno, si al público le gustó esta entrevista, pónganle like y suscribir. Así, pues a suscribirse. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.